Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la conclusión de este Evangelio debe ayudarnos a hacer un examen de conciencia, cómo nos comportamos frente a Dios y a los hombres. Todo el que, no dice alguno, dice todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Conclusión de la parábola que nos habla del fariseo y del publicano. Nuestro Señor, para condenar el orgullo, la vanidad de los hombres, dijo esta palabra: Él, por ser Dios, sabe todo y por lo tanto sabe cómo rezan en el templo. Entonces los fariseos eran supuestamente los buenos judíos, los que observaban la ley, los que eran muy fieles, muy exigentes, muy tradicionales. De hecho, al inicio ellos habían luchado contra los judíos, digamos, modernistas de su tiempo, que querían reconciliarse con la civilización griega pagana e imitar a los griegos. Ellos lucharon, incluso esto terminó con la guerra de los macabeos y la independencia de Israel con los reyes griegos de Siria. Entonces estos fariseos, por desgracia, con el tiempo llegaron a una mentalidad muy cerrada, muy hipócrita. De hecho, fariseo significa hipócrita actualmente, y desnaturaron la palabra de Dios, inventaron tradiciones a su modo. Por eso nuestro Señor rechaza esas tradiciones humanas inventadas por los fariseos y no la tradición apostólica. Entonces dice: 2 hombres subieron al templo para rezar, uno fariseo y otro publicano. Los publicanos eran los colectores de impuestos, funcionarios del Estado, y exageraban, y había corrupción, digamos. Pagaban, digamos, 1 millón al Estado y cobraban 1,5 millones, 2 millones al pueblo. Esto no era justo. Entonces el fariseo, el disque justo, el piadoso judío, rezaba de pie diciendo: Dios, gracias te doy. ¿Y de qué? Porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y después lanza un menosprecio al pobre que está detrás de él: ni como este publicano, ni tampoco como este publicano. Yo no soy como esta gente. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. Realmente una vanidad tremenda. Y el publicano, al contrario, puesto allá lejos, dice: no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, pero se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, soy un pecador. Con esto dijo todo: soy un pecador. Y bien, nuestro Señor dice que el publicano que rezó de esta manera salió del templo justificado, y no el otro. El otro realmente está lleno de orgullo, de vanidad, de hipocresía, mientras que el publicano pecador sí reconoce lo que es un pobre pecador. Y por eso dice nuestro Señor: todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tratemos ahora de meditar un poco sobre este tema del orgullo. ¿Por qué? Porque los orgullosos son odiosos a los ojos de Dios.
El orgullo es vacío, es un no ser, no ser. El orgullo tiene nos causa muchos problemas, muchos problemas. ¿Y cuáles son sus caracteres para ver si estamos o no estamos en eso? O lo digo de una vez, todos somos orgullosos. Nacemos orgullosos, nacemos inclinados al orgullo por el pecado original. Y bien, el orgullo es un amor propio desordenado de la propia excelencia y un deseo desordenado de ser estimado más que los otros. He aquí sus rasgos característicos. Primero, es ciego y presuntuoso. Ve la cosita en el ojo del prójimo, pero no ve la viga en su propio ojo. Es ciego y presuntuoso porque nos impide ver nuestros propios defectos, nos inspira una estimación exagerada de nuestras cualidades, de nuestros talentos, de nuestras virtudes, como este fariseo hace lo que tiene que hacer y se enorgullece. Bueno. De ahí que uno se alaba, se envanece, le gusta hablar de sí, que no dude de nada, que se crea capaz de todo. Bien, eso tiene consecuencias tremendas. También el orgullo nos hace insubordinados, desobedientes. Por ejemplo, Satanás, ¿qué dice? No servirán, no serviré. El que se hinchó de orgullo, bien, se hizo un desgraciado de primera. Mientras que María se hizo humilde y es la más santa de las criaturas, la llena de gracia. Entonces, el orgullo nos hace insubordinados. Y podemos decir que las sociedades actuales, apóstatas del cristianismo, gracias, digamos, a la tibieza católica de los siglos XV y XVI, que engendró el protestantismo libre examinista, el cual engendró la filosofía, digamos, relativista liberal, la masonería, la revolución, las revoluciones y actualmente el modernismo y Sodoma y Gomorra y todas las actuales. Es consecuencia de la sociedad actual se hincha de orgullo independiente frente a Dios. Bien, nunca se vio en la historia de la humanidad pueblos ateos, como actualmente los apóstatas del cristianismo. Aunque haya cristianos todavía, católicos o protestantes, pero oficialmente casi todos los estados antes cristianos, bien, católicos digo, son apóstatas, rebeldes a Dios. 50 más 1 se vota el aborto. Bien, no, aunque sean 100% que votan, no vale nada. Como decía el padre Lorin, que este padre jesuita, apologista, decía, si el Congreso vota que los asnos van a volar desde el techo, bien, no van a volar. Si el Congreso a 100% vota que van a poner agua en lugar de gasolina en el tanque del carro, pueden votarlo, pero ningún carro va a funcionar. No es porque se dicen que así son. Las cosas son lo que son, punto. La opinión humana no vale nada. Hoy quieren asesinar niños en el seno materno, por ejemplo, o casar a un hombre con hombre para que tenga derechos sociales. Se viene y no tiene ningún derecho a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios creó hombre y mujer para continuar la obra de la creación y punto. Entonces, hoy nuestras sociedades son liberales, en sentido relativistas, ateas, incluso anticristianas. Mientras que la iglesia va en su sentido, la alaban. Los hombres de iglesia que tienen hambre y sed de alabanzas humanas. Pero cuando la iglesia, los hombres de iglesia dicen la verdad, cállense o los llevan a la cárcel. Como en varios países en Europa, por ejemplo, hablar del evangelio verdadero, bien, uno va a la cárcel. No se puede citar, por ejemplo, el capítulo 6, 1 Corintios, donde habla de Sodoma y Gomorra. Los echan a la cárcel, en Inglaterra, etcétera, en varios países. Entonces, hoy nuestra sociedad es insubordinada y rebelde. Rebelde. Dije hace rato, ningún pueblo en el pasado fue ateo. Eso no existe. Se equivocaban. La revelación primitiva de Adán y Eva se corrompió, se transformó, el demonio puso su dedo en esto, los llevó a la brujería, hechicería, paganismo, idolatría, pero no eran ateos. No eran ateos, se equivocaban. Hoy quieren hacerse ateos como tercos contra la misma ciencia. Contra la misma ciencia. La ciencia, queridos hermanos, no dice que no dice Dios, al contrario. Al contrario, cuando uno piensa un poco con su cabeza y no a priori, dice, un celular no se hizo solo, una computadora no hizo sola, un carro no hizo solo, y este mundo
Y este cerebro humano que inventa el celular y la computadora se hizo sola. Reflexionemos un poquito. Todo está organizado. Cualquier semilla da un árbol igual que él. Cualquier ser animal da igual uno que él. ¿Quién programó todo esto? Ah, es azar. Bueno, puede ser lo que quieres, pero el azar no existe. El azar no existe. Todo está fríamente calculado, dirigido, científicamente organizado. Hoy nuestros pueblos son ignorantes, de una ignorancia tremenda en lo filosófico. No piensan pensar y no piensan. Esto es fruto del orgullo. ¿Y el orgullo a dónde, estoy adelantando, a dónde conduce? Y viene la impureza. Y la impureza a dónde conduce? Hace uno tonto, animaliza el hombre. Y esto va a terminar muy mal. Por eso tenemos que tomar nuestro cristianismo muy en serio. Vivir nuestra fe cristiana muy en serio y no tener miedo a esta gente perdida. El que tiene ojos no puede dejarse guiar por un ciego. Y digo esto especialmente a los jóvenes hijitos, no se dejan engañar. Estos ignorantes que no saben nada, su opinión, sus comentarios no valen nada. Sí, soy católico, deben decir, y orgulloso de serlo. Y la Iglesia Católica es benefactora número 1 de la humanidad de todos los aspectos. Y las críticas que nos hacen, Inquisición, cruzadas, esto, aquello, no vale nada. Son calumnias al 99% o exageraciones realmente injustas. Un hombre que estudia la historia de la Iglesia Católica levanta la cabeza, aunque no sea católico. Como decía un masón belga, historiador, dijo, hagan confianza a este viejo masón incrédulo. Los católicos levantan la cabeza. Si estudian su historia católica y la historia de demás religiones y civilizaciones, usted tiene la cabeza, están adelante, no tenga miedo. Sí, no se han culpabilizado con mentiras. Esto también es el fruto ¿cómo se llama? Del orgullo. Los protestantes, cualquier pobre protestante ignorante de todo, con la Biblia nos ataca, nos calumnia, nos hace idólatras y paganos. ¿Y con qué derecho, Señor? ¿Con qué derecho? Ah, la Biblia dice, viene usted es un tonto, no entiende nada de la Biblia. La Biblia no condena a los santos, condena a los falsos dioses paganos. Si un protestante dice que los católicos tienen ídolos, dígale usted es un ignorante de primera. Cállate. ¿Qué es un ídolo? A una imagen, no señor. Un ídolo es un falso dios y punto. Entonces el orgullo conduce a la rebeldía, a la insubordinación, a la calumnia, a la injusticia y muchos otros pecados. El orgullo también nos lleva a murmurar de todos y cada uno. Es decir, murmurar. Tiene buenos ojos, aunque sea viejito de 100 años, tiene excelentes ojos para ver los defectos ajenos, pero los suyos no los ve, es ciego. El orgullo nos lleva a murmurar del padre, de la madre, de los superiores, de los dirigentes. Lleva la crítica en todos los aspectos. El orgullo también nos hace duros y severos con el prójimo. Es decir, duros y severos con el prójimo, muy exigentes con los demás y con uno mismo blando y tolerante. El orgulloso se cree el único apto, justo, irreprochable, capaz de todas las cosas. De ahí el desprecio, la aversión, la envidia, los celos, las susceptibilidades, los rencores, las venganzas. Por ejemplo, Amán, el ministro del rey de Babilonia, tenía a pesar de ser primer ministro, un poder extraordinario que tiene el imperio persa, tenía una envidia tremenda a Mardoqueo, el judío, el tío de la reina Esther. ¿Por qué? Porque era orgullosa. Solo Mardoqueo no le hacía reverencia de adoración pagana, estaba furioso contra él. Y él lo pagó muy bien. La horca que había preparado para ahorcar Mardoqueo, él mismo fue ahorcado con ella. El orgullo lleva a la catástrofe final. ¿Cuáles son ahora los efectos? Estos son un poco las características. Los efectos, el orgullo nos envilece, nos hace desgraciados, nos hace juguetes del demonio, nos priva de todo mérito y nos hace injuriar a Dios mismos como efectos.
Entonces el orgullo nos envilece y nos hace dignos de desprecio aún a los ojos de los hombres. Porque los hombres no son tontos a pesar de todo. Ven y menosprecian al orgulloso. Lo adulan quizás por interés, después se burlan de él. Todos tenemos más o menos orgullo, no olviden esto, pero nadie puede soportarlo en los demás. Hagamos una obra ocultamente y no nos exponemos. Cuando el demonio nos impulsa a mostrarnos, más bien, como dice Cristo, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El orgullo nos hace desgraciados. El orgulloso jamás se cree tratado según su mérito. Las atenciones, las alabanzas que se dan a los demás son un suplicio para el orgulloso. Veamos el soberbio Amán, dije, consumido, roído de pena por causa de Mardoqueo. Aunque gozo de estas satisfacciones, decía, nada me parece tener mientras viera al judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. Y ese es orgullo suyo, su envidia también, va a causar su propia muerte. También el orgullo hace a sus esclavos juguetes del demonio. Ahí cuidado. Mientras más uno es orgulloso, más juguete del diablo. El demonio hace del orgulloso todo lo que quiere. Cuántas caídas lamentables, castigos del orgullo. Por ejemplo, Lutero. El orgulloso es juguete del demonio, y bien el demonio lo lleva a los pecados vergonzosos. En la primera carta a los Romanos, en una sola, capítulo 1, ¿qué dice San Pablo? Y bien dice, precisamente por su orgullo los hombres no quisieron adorar al Dios verdadero, y bien Dios los dejó caer en los pecados más vergonzosos de Sodoma y Gomorra. Y esto es lo que está pasando con nuestra sociedad actual. Se creen inteligentes y pobres de ellos, se hacen desgraciados en esta tierra y desgraciados en el otro. ¿Por qué? Porque caer en el infierno, que hermanos, no es algo ligero. Caer en el infierno no es algo ligero. El infierno es una realidad. Aunque todos los demás digan que no hay infierno o niegan la existencia del infierno, nada cambia. Hoy es el 9 de agosto 2020, ¿sí? Y bien yo puedo gritar desde aquí que no hay coronavirus y no hay peste de virus. Puedo decirlo, nada me cuesta. Pero en lo real, los que están infectados, contagiados y entubados, sí lo sufren. Mi palabra no los sana. Mi palabra no destruye el virus en sus pulmones. El que dice que no hay infierno puede decir lo que quiera. El infierno no depende de su opinión, de tu palabra, cuidado. Este es el problema del mundo actual. Entonces el orgulloso se hace juguete del demonio. Nos priva también de todo mérito, aún de las mejores acciones si las hacemos con orgullo. Por ejemplo, este fariseo, bien, ¿qué recibe? Nada. O sea, hace obras buenas, hace su deber, pero los hace con orgullo, no con humildad. Por eso no vale nada, no tiene méritos. Y finalmente el orgullo hace injuria a Dios porque lo priva de su gloria. Los orgullosos son odiosos a Dios porque reclaman algo que no es de ellos. Todo lo que existe en el universo, en el mundo, ¿de dónde viene? De Dios. Mis manos, mis ojos, mi boca, mi cara, mi cuerpo, mi sangre, mi corazón, son dones de Dios. Lo único que es mío propio son mis pecados. Nada más, todo lo demás es gracia de Dios. Y los orgullosos de hoy se creen, mire, esta civilización cristiana maravillosa, inventada gracias a la Iglesia Católica y los católicos durante siglos y siglos, y bien, después de haber rescatado todo lo que habían traído las civilizaciones antiguas a la caída del Imperio Romano, y bien la Iglesia, a pesar de los bárbaros que quemaban, mataban, destruían todo, y bien pudo rescatar lo que rescató, civilizarlos, evangelizarlos y hacer posible esta civilización actual, creando universidades, escuelas y todo. Y hoy se burlan de la Iglesia donde quiera como si fuera nada. Orgullo, injusticia.
Ay, Padre, entonces el orgullo es todo esto. Entonces, ¿qué remedios nos propone? Veamos un poco los remedios ahora. Y bien, entremos frecuentemente dentro de nosotros mismos. Consideremos las funestas consecuencias del orgullo. Consideremos nuestros pecados, cuántas veces hemos merecido el infierno y Dios por su misericordia nos ha dado tiempo. Cuántas veces nos hemos confesado de pecados quizás graves, porque un solo pecado mortal cierra la puerta del infierno y Dios en su misericordia nos ayudó, movía nuestra voluntad al arrepentimiento, a la confesión, el perdón. Consideremos también nuestras infinitas miserias. Tenemos en nosotros el germen de todos los crímenes, queridos hermanos. Pienso que San Francisco decía, cuando yo veo a alguien que lleva a la horca, no lo critico, no lo juzgo. Claro, hizo el mal, pero yo sin la gracia de Dios hubiera hecho peor que él. También para protegernos del orgullo, tratemos de ser humildes y hacer oraciones fervorosas, pidiendo la caridad de la humildad. Así nosotros conoceremos a nosotros mismos, nuestra bajeza, nuestra miseria, nuestros pecados. Si, queridos hermanos, hemos hecho un solo pecado mortal, bien debemos considerar como rescatados del infierno. Un solo pecado mortal nos ha merecido el infierno eterno, y si hoy no estamos en el infierno eterno, lo debemos a la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuidado. Pensar también que es una gran locura exponerse a perder la gloria del cielo para buscar la de la tierra. Es una locura. Los que piensan un poco en el cielo, queridos hermanos, es la dicha eterna, felicidad eterna, gozo eterno. Como Dios está en una felicidad absoluta y eterna, así seremos felices en la dicha total de Dios si llegamos al cielo. Y si por desgracia nuestro orgullo tonto nos hace ciegos y nos priva de las gracias de Dios por ser orgullosos, y bien si caemos en pecado mortal, nos ponemos al borde del infierno. Por eso yo aconsejo a todos, queridos hermanos, si los que pueden confesarse debido a esta peste, por desgracia muchas iglesias están cerradas, muchos no tienen la posibilidad de confesarse, y bien mientras póngase de rodilla, habla a los que nos escuchan ahora por estos medios, si no puedes confesarte, si no hay sacerdote donde usted está, y bien póngase de rodillas, haga un examen de conciencia, llore tus pecados, aunque no haya lágrimas en corazón, llore, pida a Dios perdón, misericordia, arrepentimiento, y con el firme propósito de corregirse y de confesarse. Y con esta condición, mientras Dios te perdonará tus pecados, y apenas encuentras un sacerdote, péscalo para confesarte y así arreglar tu conciencia. Y alejémonos de todas las ocasiones del pecado. El que ama el peligro, caerá en el peligro. Y digo a todos los jóvenes, hijitos, cuídense de estos aparatos. No sean presa fácil del demonio. No se dejen hipnotizar por esos aparatos. Si un mal amigo, por ejemplo, te manda, películas, videos, cosas impuras, malas, y bien que vaya al diablo. Bloquearlo, elimínalo y ni abrir, pero voy a ver un poco qué es. No, porque esto te paraliza. No pasen horas y horas mirando el Facebook y qué han publicado, qué fotos tienen, no sé qué. O yo no tengo Facebook ni sé qué publican, pero me dicen que publican cosas. No, hijitos, tienes otras cosas que hacer, porque poco a poco uno se fragiliza, se debilita y cae en el pecado. Entonces pidamos a nuestro Señor una gracia especial para meditar su vida y su doctrina, leyendo el Evangelio y hacer lo que dice: aprended de mí, que soy dulce y manso de corazón, humilde de corazón. Estas dos virtudes, mansedumbre y humildad, son inseparables, como el orgullo y el desprecio del prójimo. Lo vemos en el caso del fariseo. Entonces pensemos finalmente que seremos ensalzados en el cielo en la proporción de nuestra humildad en la tierra. Pidamos a la Virgen Madre de toda humildad que nos alcance esta gracia de la humildad cristiana y un horror al pecado de orgullo, que es pecado del demonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.